Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Ernesto Villegas, ministro para Comunicación e Información. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. Un saludo para ti y para todas y todos. Interesantes temas que analizar, sobre todo lo que está hoy en la prensa nacional destacado como titular. El aumento del salario mínimo ha sido interpretado por muchos y por distintos voceros del Ejecutivo Nacional como una medida de protección para el pueblo. Sin embargo, hay voces que consideran que este incremento tiene un impacto inflacionario que va a diluir este aumento. Hay algunos que interpretan que este aumento se puede trasladar en más pobreza, reducción del poder adquisitivo. ¿Cómo interpretar esta noticia? Bueno, siempre frente a todo hay maneras de ver las cosas. Podemos ver un medio vaso de agua lleno, un medio vaso de agua vacío. Lo cierto es que para la clase trabajadora es una gran noticia que el golpe que ha significado cotidianamente para la economía familiar, por parte de los factores de la especulación en la economía venezolana, tiene ahora una compensación con estas medidas que el presidente Nicolás Maduro ha dictado, que eleva poco más de 250.000 bolívares el salario mínimo o el ingreso mínimo, sumado el ajuste de 2 puntos en el cestaticket socialista, y que, por supuesto, debe ser complementado, por supuesto, con acciones concretas para contener la fuerza devoradora, depredadora de la especulación en la economía venezolana. El presidente Nicolás Maduro ha adelantado que a través de la Asamblea Nacional Constituyente habría iniciativas radicales para enfrentar este fenómeno, y lo ideal en una sociedad, digamos, con estabilidad económica, estabilidad política, es que los aumentos sean, digamos, paulatinos, que no haya necesidad de, digamos, una sucesión de aumentos de salarios que son seguidos por aumentos de precios que a su vez obligan a otros aumentos de salarios. Esa escalada hay que detenerla, hay una dinámica especulativa que es necesario detener. Es el tercer aumento en el año. Se analizó el impacto que esto pudiera tener para las empresas, y también quisiera consultarle si esto no se pudiera interpretar como una medida política en el marco de la coyuntura que se vive hoy en el país. Bueno, prácticamente la política lo es todo, ¿no? Depende de si es la política con P mayúscula o la política con P minúscula. En todo caso es una acción de política económica y política social, derivado de una realidad concreta, ¿no? Hay unas, digamos, conquistas laborales de parte de los trabajadores y trabajadoras que se ven amenazadas por el fenómeno especulativo. Y bueno, hay quienes, cualquiera hayan sido las decisiones que se hayan tomado, las habrían criticado. Hay algunos que incluso cuestionan que es muy poco o que debió haber sido antes. En fin, siempre habrá opiniones y bienvenidas sean las críticas. Lo cierto es que hay una decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro Moros que ha de impactar positivamente en la economía de las familias venezolanas, sobre todo de la familia trabajadora, y que debe ser acompañada con las acciones que él ha manifestado, debe tomarse desde la Asamblea Nacional Constituyente para frenar esa especulación, digamos, inercial que lamentablemente se ha instalado en la economía venezolana. Ministro, el país está sumergido en un contexto bien complicado. Hay una jornada de más de 90 días de protestas que ha dejado un saldo lamentable de decenas de víctimas y muchos casos que analizar que quedarán para la historia. ¿Cuál es la interpretación que a nivel comunicacional tienen este tipo de eventos? Y lo más importante, ¿este mensaje llega al Ejecutivo Nacional? ¿Las demandas que tienen quienes están manifestando de manera legítima llegan al presidente de la República? Bueno, yo te puedo referir a una experiencia personal que tuve, una manifestación que llegó a las puertas de Venezolana de Televisión. Yo recibía un conjunto de compatriotas estudiantes de oposición, tuvimos un intercambio allí en el canal, y un tema fundamental de ese intercambio fue justamente el de las víctimas fatales de la violencia política, que son mucho más que las víctimas en el contexto de manifestaciones políticas, lamentablemente. Yo te traje, Endrina, este es el informe preliminar de la investigación que realizamos en el Ministerio de Comunicación e Información, con base en el informe de la Fiscalía General de la República, con base en el informe de la Defensoría del Pueblo, con base en las informaciones publicadas por distintos medios de comunicación sobre las víctimas fatales de violencia política. Yo debo decir que todas estas vidas son vidas venezolanas que valen exactamente lo mismo.
independientemente del contexto en que se hayan producido. Es lastimoso realmente que en un porcentaje muy elevado son jóvenes venezolanos. Y debo decirte que además las 2/3 partes de las víctimas registradas han sido en contextos distintos a manifestaciones contra el gobierno. Eso es un detalle que no minimiza en lo absoluto el drama, la tragedia, más bien ayuda a ponerla en su justo lugar. Y resulta que aquí hay venezolanas y venezolanos que han perdido la vida sencillamente atravesando, por ejemplo, una barricada, o venezolanos que han sido linchados, un venezolano que murió quemado vivo. Esa cosa terrible que nosotros atribuimos al surgimiento de un fenómeno fascista en la sociedad venezolana tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado idéntico que cualquier otro caso, sea el de un manifestante o sea el de un transeúnte, sea el de una persona integrante de un cuerpo de seguridad del Estado o sea el de un civil, sea cual sea, es un ser humano, un hombre, una mujer que tenía mucho que darle a la patria. Y yo siento que la Asamblea Constituyente es un espacio donde podremos nosotros llevar adelante, como ha planteado el presidente Nicolás Maduro Moros, una comisión de la verdad, con participación de todas y todos, inspirados en la experiencia surafricana, que permitió la superación del apartheid, y que allí todas y todos, los familiares de todos los fallecidos y de todos los lesionados, por ejemplo, puedan encontrarse en un mismo foro y que tengamos justicia. Yo siento que a nosotros nos hace falta reconocimiento, que superemos esa etapa del desconocimiento de unos a otros, de pensar que el que es distinto debe desaparecer para yo lograr mi felicidad. No, al contrario, es una necesidad que nos reconozcamos en el marco de nuestras diferencias y una oportunidad es parar la lista, que esa lista no siga creciendo y que podamos encontrarnos alrededor de la justicia. Ministro, cuando hace referencia a la palabra reconocimiento, es una palabra clave y fundamental en estos tiempos, sobre todo también cuando se busca justicia en los casos, no solamente a los cuales usted hace referencia de violencia política, sino también cuando existen transgresiones por parte de efectivos de los cuerpos de seguridad que han quedado evidenciados en distintos videos y soportes audiovisuales que se han divulgado a través de las redes sociales. ¿Cómo garantizar que existe un equilibrio para ver esos casos de manera crítica y que exista también una parte de repudio por parte de los voceros del Ejecutivo Nacional? Totalmente, Endrina. Déjame decirte que aquí están registrados en este informe absolutamente todas las víctimas y en aquellos casos donde hay señalados funcionarios del Cuerpo de Seguridad del Estado están aquí señalados también. Están las imputaciones que ha hecho la Fiscalía General de la República. Pero te digo más. No hay en modo alguno de parte del presidente Nicolás Maduro como jefe del Estado y del Estado venezolano en general la intención de esconder absolutamente ningún tipo de responsabilidad. Todo lo contrario, que cada quien asuma sus responsabilidades, estando uniformado o no, siendo integrante de un cuerpo de seguridad del Estado o siendo un factor de la oposición venezolana, por ejemplo. Si alguien de esos dos extremos ha cometido un delito, quitándole la vida a otro, maltratando a otro, tiene que responder ante la ley por sus responsabilidades. Aquí la directriz que el presidente ha dictado es el respeto absoluto a los derechos humanos y que haya justicia. Se ha demostrado además en recientes episodios de, por ejemplo, crímenes ocurridos en el contexto de manifestaciones. Hay efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado que han recibido pena máxima. Está el caso de la muchacha Geraldine, que en el estado Carabobo fue asesinada. Pues el efectivo que cometió ese crimen está tras las rejas y ha recibido todo el peso de la ley. Ahora bien, así como hay un foco y una exigencia para este tipo de desviaciones y excesos, también hay que abrir el panorama y mirar que hay alguien distinto al gobierno que está asesinando a jóvenes venezolanos y que lamentablemente gozan de un halo de impunidad, por una parte mediática, porque se diluyen esos crímenes como si fuesen en el contexto de manifestaciones. Yo te digo algo que es un poco, digamos, macabro. Yo vi una lista dibujada en la autopista del Este, donde colocan una serie de nombres y los llaman libertadores, ¿no? Y allí empiezas tú a ver los nombres y ahí colocaron incluso el nombre del Guardia Nacional que fue linchado por ellos mismos, es decir, por los manifestantes de oposición en el estado Carabobo. Allí están los nombres de la señora Almelina Carrillo, que recibió el impacto de un frasco de agua congelada en su cabeza, lanzada contra una manifestación chavista. Entonces, así como ellos, decenas. Entonces, siento que hay un uso de la muerte con fines políticos que debemos execrar. No debemos
caer en la utilización de una muerte para la búsqueda de un rédito político, que al final es lo que está, digamos, aspirando a aquellas fuerzas que quieren la intervención de Venezuela. El señor Almagro lo dice en la introducción de este trabajo. Yo lo cito aquí, porque este señor Luis Almagro, en fecha 27 de mayo, coloca un tuit en su cuenta oficial, donde él dice que para la fecha iban 59 manifestantes fallecidos. Aquí lo decimos así. Eran las 7:47 p.m. del 27 de mayo cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, escribió a través de su cuenta en Twitter la siguiente afirmación: 59 manifestantes asesinados con balas que intentan sostener dictadura en Venezuela. El político uruguayo, claramente prejuiciado, recogía y reforzaba así una matriz de opinión internacional fundamentada más en intereses políticos que en un genuino interés por la verdad. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 58, nos obliga a atender el derecho a la información de las ciudadanas y los ciudadanos. De allí que este ministerio haya emprendido esta investigación periodística con base en fuentes oficiales y medios de comunicación para contribuir a clarificar la verdad. Ministro, el acceso a la información al cual hace referencia, ¿cómo pudiera hacer el balance que está hoy en Venezuela cuando ha habido duras críticas hacia los medios de comunicación, no solamente a los del Estado, sino también a los medios privados y acerca del ejercicio de la libertad de expresión? ¿Qué papel juega para el gobierno el periodismo de denuncia? Bueno, justamente para eso nuestra investigación. Yo estoy colocando, así como te lo estoy entregando a ti, a disposición de todos los corresponsales extranjeros, de todas las agencias de organismos internacionales en Venezuela, de todos los periodistas venezolanos que así lo deseen, este documento. Aquí están recogidas las fichas de todos los fallecidos, con los respectivos soportes del Ministerio Público, con los respectivos soportes de los medios de comunicación. Y esa afirmación de Almagro que te citaba queda desmoronada como un castillo de naipes, porque es mucho más complejo que el simplismo que se ha estado pretendiendo establecer respecto de este tema. Ahora, tú me dices el tema general sobre la libertad del ejercicio del periodismo. Las garantías para el ejercicio del periodismo, cuando ha habido denuncias de violaciones para poder desempeñarlo. Yo me pongo a la orden de los colegas periodistas que tengan algún tipo de queja, denuncia, para que podamos ventilarlas, tramitarlas en su justa dimensión. Ahora bien, habría que ser muy mezquino para negar que hoy día existe una cantidad impresionante de medios de comunicación en las calles desplegados. Cuando tú ves las fotografías de la cantidad de cámaras que se hacen presentes en un determinado lugar, a veces te das cuenta de que hay más periodistas o comunicadores o camarógrafos que personas escenificando la escena que está siendo grabada en ese momento. Desde los tiempos de la llamada Cuarta República, cuando aquí había apenas 3, 4 canales de televisión, 3 o 4 periódicos, al día de hoy han surgido infinidad de medios de comunicación, digitales, radios. Sobre todo el periodismo ciudadano, que hoy en día es protagonista. Entonces, el ciudadano de hoy, que además tiene acceso a la Internet con profusión, tiene múltiples fuentes de acceso. Tenemos además de las fuentes oficiales, han abierto las páginas web que antes no existían. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia coloca a disposición de los ciudadanos sus sentencias. Eso no ocurría en los tiempos en que, por lo menos, los que tenemos un poco más de canas ejercíamos el periodismo. Era una especie de secretos bien guardados. De modo pues que hoy hay un acceso superior al de otras épocas y digamos que el ciudadano de hoy más bien tiene una sobreabundancia y su desafío es más bien seleccionar de lo que abunda lo que realmente es creíble, lo que realmente ocurrió. Acerca de la credibilidad, ¿cómo pudiera decir está hoy la credibilidad del gobierno nacional? Mira, estamos asistiendo a una medición muy interesante a través del fenómeno del carnet de la patria. Un gobierno sin credibilidad no hubiera generado las colas para sacar el carnet. Y el presidente Nicolás Maduro ha dado el balance. Son más de 14 millones de personas que han acudido a sacar el carnet de la patria con la credibilidad de que una política pública ha de acompañar a ese carnet. De modo pues que pongo ese ejemplo. El discurso del presidente Nicolás Maduro, cuando ha hecho referencia a frases que han conmocionado no solamente en lo interno, sino también a nivel internacional, tales como lo que no se logra con votos, lo lograremos con las armas, ¿cómo se puede interpretar ese análisis de discurso? Bueno, en el ejercicio del debate público hay un ejercicio también del análisis histórico. Aquí en Venezuela, y lo decía mucho el comandante Chávez, hay unas fuerzas históricas que vienen efervescentes
pugnando por la transformación radical de la sociedad venezolana desde hace mucho tiempo. El Caracazo el 27 de febrero fue apenas una muestra. Y siempre lo decía el comandante Chávez, no se le puede cerrar el cauce a la revolución pacífica porque lamentablemente ella pudiera dar paso a la revolución violenta. Nosotros no queremos la revolución violenta, el pueblo venezolano no lo quiere, la señora, el señor que nos está viendo, el joven que quiere un futuro en esta patria no quieren la violencia en absoluto, y no la quiere el Papa, que me permito, Endrina, recordar las palabras que ayer dijo el Papa Francisco. Él ha pedido una solución pacífica, el cese de la violencia en Venezuela. Yo me asumo a las palabras del Papa y creo que todos los venezolanos de bien, los venezolanos que queremos que nuestros hijos crezcan aquí en este país, que podamos tener la superación de los problemas económicos que están en el fondo de mucho del malestar que legítimamente siente la familia venezolana, que nadie puede decir que ha sido ajeno o que se puede sentir, digamos, al margen de las tensiones que hemos estado viviendo. Nosotros tenemos que sanar esas heridas y esa sanación vendrá por la vía de la paz, no vendrá por la vía de la guerra, no vendrá por la vía de la destrucción del otro, vendrá por la vía del reconocimiento y del encuentro, y a eso yo le apuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Entrevista a Venevisión. Ernesto Villegas, ministro para Comunicación e Información. Quedaron muchísimos temas pendientes, la excusa perfecta para tenerlo de vuelta. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Andrina. Saludos. Y gracias a ustedes también por estar con nosotros.